Dentro de las últimas semanas, hemos podido ver a través de las redes sociales, sobre todo esta semana que acaba de concluir, intensas manifestaciones dentro del territorio serbio, casi una especie de revolución. Lamentablemente, es aquel lado de Europa que pareciese estar siempre olvidado, y por lo tanto es muy difícil conocer qué es lo que realmente está sucediendo en aquel país. Por ello mismo, he decidido elaborar algunas preguntas para dar respuesta a su vez de forma muy general y muy concreta para conocer qué es lo que está sucediendo en el territorio serbio. Elaboré alrededor de 8 preguntas con respuestas muy simples y la primera es ¿qué sucede en Serbia? La población ha salido a las calles a manifestarse frente al parlamento dentro de la capital de Serbia, Belgrado, para manifestarse, por supuesto, en contra del gobierno actual, el gobierno de Aleksandar Vučić. ¿Por qué? Por constantes violaciones a los derechos, por una represión total, por un control de los medios de comunicación y, por supuesto, por una total irresponsabilidad con respecto a la situación de la pandemia originada por el COVID-19. ¿Por qué las manifestaciones han ido en aumento? La respuesta es muy simple. Debido, otra vez de forma enlistada, debido a la brutalidad policíaca, la censura de todo tipo de medios de comunicación, las desapariciones forzadas, sobre todo de periodistas y aquellos que critican el gobierno de Aleksandar Vučić y también de su partido, y por supuesto de una represión absoluta que reina en aquel país de los Balcanes. ¿Por qué ahora y no antes? Porque el gobierno serbio regresó a la normalidad hace apenas unas semanas. Curiosamente, de la noche a la mañana, aunque parecía que Serbia estaba alcanzando un pico importante, el gobierno serbio dijo dentro de los medios de comunicación que los números estaban bajando y que era momento de salir a las calles porque prácticamente la pandemia del COVID-19 estaba detenida. Esto tenía un propósito, por supuesto. Tenía un propósito detrás. Incluso la gente un poco todavía con una duda no le creyó del todo al gobierno, sobre todo aquellos números que arrojaba y que eran sorprendentes. Para ganarse la confianza de la gente, permitió que se organizase entonces en aquel momento, hace un par de semanas, el derbi, el clásico del fútbol de Serbia entre el Crvena Zvezda y el Partizan. En aquel partido asistieron más de 23,000 aficionados en el estadio. Por supuesto, esto iba a traer consecuencias inimaginables días después, semanas después. ¿Pero por qué se organizó ello? La respuesta es muy sencilla. Porque el gobierno de Aleksandar Vučić necesitaba la aprobación de la gente, la confianza de la gente y que semanas adelante, es decir, hace un fin de semana pasado, pudiesen asistir a las urnas para las votaciones y entonces planear quizás una reelección. Lamentablemente, para los serbios esto iba a traer consecuencias inimaginables. Bien, además, con un desagrado total de la gente, aquel momento de las elecciones los serbios sabían que la mayoría de la población dentro de su país está en contra de las políticas de Aleksandar Vučić y que entonces, si Aleksandar Vučić y su partido ganaban las elecciones, probablemente estaríamos hablando de un robo de aquellos votos. Lamentablemente así sucedió. Aleksandar Vučić y su gobierno y su partido arrasaron las elecciones. Esto dio muchísimo de qué hablar dentro de la población serbia. ¿Qué provocaron las elecciones? Dos cosas principalmente. La primera, un mayor hartazgo de la gente. Por supuesto, toda la población sabía que si el partido que está en este momento en el poder y Aleksandar Vučić lograban una reelección, significaba que probablemente las elecciones iban a estar robadas, cosa que sucedió. Y dos, que debido a la vuelta a la normalidad, el contacto multitudinario que se dio aquel domingo en las urnas dentro de todas las ciudades del territorio serbio hizo
que los números del COVID-19, tanto en contagios como en muertes, se hayan alzado tanto que los números se convierten en los más altos de toda Europa. Por supuesto, ocasionado por una irresponsabilidad del gobierno serbio, que lamentablemente, buscando propia, su propio beneficio, se olvidó de la gente y organizó un partido de fútbol y organizó unas elecciones. Los contactos se dieron y ahora el contagio multitudinario es el día a día a Serbia. Bien, ¿por qué la gente se ha manifestado a pesar de la pandemia latente? Hemos escuchado de misma forma muchísimas críticas a los manifestantes, porque dicen, si estamos en medio de una de las más grandes y lacerantes pandemias en la historia de la humanidad, ¿qué hacen los manifestantes? ¿Qué hacen los serbios saliendo a las calles para manifestarse en contra de un gobierno y una dictadura? Es simple, hay que imaginar el hartazgo o el nivel de hartazgo que existe entre la gente para incluso arriesgar tu propia vida para poder levantar la voz ante las ataduras, ante el hartazgo, ante el agobio. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, pues el riesgo es el riesgo que siempre se ha corrido en los Balcanes. Se le conoce a los Balcanes como el polvorín de los Balcanes. Y hay que recordar que las dos guerras mundiales iniciaron justamente en territorio balcánico. Además, que después de la Segunda Guerra Mundial, se dice que la siguiente guerra más sangrienta pues fue la guerra de Bosnia. La guerra de Bosnia, pero por supuesto también sumando la guerra de Croacia y la desintegración de Yugoslavia. Los Balcanes, y específicamente Serbia, juegan un papel muy importante en esta interconexión entre el mundo de Occidente y el mundo de Oriente. Y de misma forma, es geográficamente el paso entre Asia y Europa. Tener un conflicto aquí es detener prácticamente al mundo. Bien, ¿por qué no vemos nada de esto en las noticias? Es muy simple. En principio, porque pareciese que ese lado de Europa está completamente olvidado para Occidente. Pareciese que cuando hablamos de Europa, Europa termina quizás en Alemania, en Austria. Pero ¿qué sucede con los países balcánicos? ¿Qué sucede con la Europa del Este? Parece estar completamente olvidada. Tal vez como fruto de este eurocentrismo que es totalmente occidental. Y dos, lamentablemente, para toda la población serbia, el gobierno de Aleksandar Vučić y su gente se adueñó con el paso del tiempo de forma muy progresiva a lo largo de estos 8 años de estar gobernando aquel territorio, se adueñó de todos los medios de comunicación. Así que el gobierno decide qué cuenta y qué no cuenta. El único medio que es independiente en este momento en Serbia es el canal N1, que pertenece a CNN. Y es la única manera con la cual la gente en los Balcanes e incluso en el mundo nos informamos de qué es lo que está sucediendo todos los días en Serbia. Los demás censurados. Aquellos que hablan son asesinados. Finalmente, ¿por qué es importante para Latinoamérica conocer lo que está sucediendo? Quizás podemos encontrar algunas similitudes. Hace 8 años, los gobiernos, quizás en una especie de transición, y sobre todo las poblaciones, buscaron una alternativa. La alternativa para la población llegó a partir de los populismos. Hace 8 años, los serbios votaron por el populismo. Hoy en día, lamentablemente, todos y todas aquellas que votaron por el populismo están completamente arrepentidos. Estos procesos de votación, estos procesos de cambio, quizás de pronto necesarios, quizás de pronto solamente reaccionarios, son parte de toda sociedad. Hace 8 años, en los Balcanes, se vivió lo que quizás en estos últimos años hemos estado viviendo en Latinoamérica. Esto es lo que sucede en Serbia. Ojalá que esto termine de una buena manera, pero lamentablemente, debido a la pandemia que estamos viviendo, la gente se arriesga todos los días para levantar la voz. Se acabó la manifestación únicamente en Belgrado.
la manifestación se ha extendido. Ahora estamos hablando de millones de personas. Dejaron de ser miles para convertirse en cientos de miles y ahora millones. Ciudades como Niš, como Novi Beograd, como el propio Belgrado, como Kragujevac, como Kraljevo. Todos estos son ahora nuevas ciudades que forman parte de esta manifestación tan extensa dentro del territorio serbio.